Juan Pablo, tienes el micrófono apagado. Uy, perdón, sí, sí, qué pena. ¿Si escucharon el contenido? ¿Me confirman? No, no, señor. ¿No? Bueno, entonces los contenidos de la charla son las definiciones y clasificaciones en hipertensión pulmonar, su epidemiología, los aspectos genéticos, el abordaje diagnóstico general y cada uno de los grupos de hipertensión pulmonar en su orden numérico. Entonces, primero que nada, debemos tener unos conceptos claros antes de hablar sobre hipertensión pulmonar. Anteriormente, pues se definía hipertensión pulmonar como un aumento de la presión arterial pulmonar media, que sería la PAPM, mayor o igual de 25 milímetros de mercurio en reposo y calculada mediante cateterismo cardíaco derecho. Sin embargo, el límite superior de anormalidad o el límite fisiológico se considera 20 milímetros de mercurio. Ese rango entre 21 y 24 no tenía una significancia clínica muy clara, pero varias series de casos publicados recientemente han demostrado evidencia de que aproximadamente el 30 a 40% de pacientes con una presión arterial pulmonar media en este rango desarrollaban hipertensión pulmonar con presiones mayores o iguales a 25 milímetros de mercurio, que fue un motivo por el cual una nueva definición, después de la publicación de las guías europeas de 2015, se propuso en el sexto simposio de hipertensión pulmonar, que se hizo en el año 2018, y se define nuevamente, sí, nuevamente como una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio para todos los grupos de hipertensión pulmonar y asociada además con una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades Wood, para todas las formas de hipertensión pulmonar precapilar. Estos conceptos de hipertensión pulmonar precapilar, poscapilar aislada y precapilar y pre y poscapilar combinadas son definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar que se determinan a partir de las diferentes combinaciones de valores hemodinámicos de la circulación pulmonar. Como su nombre lo dice, la hipertensión pulmonar precapilar, lo pongo aquí el puntero, listo. La hipertensión pulmonar precapilar se da por una afectación del lecho vascular previo a los capilares pulmonares, determinado especialmente por una presión en cuña normal y una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades Wood. En la hipertensión pulmonar postcapilar, es decir, cuando la alteración vascular se localiza después de los capilares pulmonares, va a suceder lo contrario, la presión en cuña va a estar elevada y la resistencia vascular pulmonar va a ser normal. Y en la hipertensión pulmonar pre y postcapilar combinada, todo va a estar incrementado, la presión arterial pulmonar media, la presión en cuña y la resistencia vascular pulmonar. Y esta presentación suele ocurrir por una transmisión retrógrada de la alteración hemodinámica que pues nos va a inducir la hipertensión pulmonar, que nos produce la hipertensión pulmonar postcapilar. Como pudieron observar, en la tabla de la diapositiva anterior, en la tercera columna, había una clasificación de grupos clínicos numerados del 1 al 5. Esos corresponden a agrupaciones de patologías similares en su presentación clínica, en hallazgos patológicos, en características hemodinámicas y en estrategias de tratamiento. Esta clasificación es dinámica y puede modificarse con el tiempo y los nuevos descubrimientos en investigación, pero esencialmente es importante identificar a qué corresponde cada grupo a grosso modo. Entonces, el grupo uno, que es la tabla que tenemos en pantalla, también se le conoce como hipertensión arterial pulmonar. Es una entidad clínica que se caracteriza por hipertensión pulmonar precapilar en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar, como la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica u otras enfermedades poco comunes. Este grupo incluye además diferentes formas que comparten un cuadro clínico similar y cambios patológicos de la microcirculación pulmonar que son prácticamente idénticos. Las cardiopatías congénitas, aquí el 144, tiene una subclasificación propia, que es la tabla de la derecha, y tenemos que el síndrome de Eisenmenger es en el cual existen cortocircuitos grandes de izquierda a derecha que progresan a un aumento tan importante de la resistencia vascular pulmonar que el cortocircuito se invierte o se convierte en bidireccional. Los cortocircuitos grandes de izquierda a derecha que no desarrollan o aún no desarrollan el síndrome de Eisenmenger y a su vez se dividen en corregibles y no corregibles. Eh, también tenemos defectos cardíacos de hallazgo incidental que tienen muy poca o ninguna probabilidad de ser los desencadenantes de la hipertensión pulmonar.
Estos serían defectos del septo interventricular con diámetros menores a 1 centímetro y defectos del septo interatrial con diámetros menores a 2 centímetros. Y finalmente, pues tenemos la hipertensión pulmonar que se desarrolla o que recurre semanas o meses tras la corrección de una cardiopatía congénita. El grupo 2 pues va a corresponder a la hipertensión pulmonar que es secundaria a una cardiopatía izquierda. Siempre va a tener el componente de hipertensión pulmonar postcapilar y por lo tanto la presión en cuña o la presión en la aurícula izquierda debe estar aumentada para clasificar al paciente en este grupo. El grupo 3 es la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares y o hipoxia, en las cuales se ha visto remodelación vascular y destrucción del parénquima pulmonar producidos por hipoxia, inflamación, estrés mecánico y otros factores que aún no se comprenden del todo y que finalmente van a incrementar la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar media. En el grupo 4 se incluyen los pacientes con hipertensión arterial tromboembólica crónica y otras patologías que generen obstrucción de las arterias pulmonares. En estos casos va a haber una remodelación vascular alterada, iniciada o potenciada por la combinación de angiogénesis defectuosa, fibrinólisis alterada, disfunción endotelial, inflamación y otros factores que van a llevar a la hipertensión pulmonar. Y finalmente en el grupo 5, este es el grupo en el cual no se logra identificar un mecanismo predominante que lleve al desarrollo de la hipertensión pulmonar y en este pueden coexistir múltiples fenómenos fisiopatológicos involucrados en el proceso. Ya más adelante vamos a ampliar un poco más en cada uno de estos grupos. En cuanto a la epidemiología de la hipertensión pulmonar, pues realmente no hay muchos estudios publicados sobre el tema y los datos que hay son muy variables. Por ejemplo, su prevalencia se ha estimado entre 15 y 25 casos por millón de habitantes, pero hay otros estudios que hablan hasta 97 casos por millón de habitantes. Lo que sí es claro es que la enfermedad cardíaca izquierda y las enfermedades pulmonares crónicas son las principales causas de hipertensión pulmonar, siendo las enfermedades pulmonares crónicas la causa más frecuente en los pacientes más ancianos. Tenemos también unos factores de riesgo que pues realmente son múltiples, son bastantes. Entre ellos se han determinado la exposición al asbesto, algunas infecciones, la presencia de algunas cardiopatías congénitas, la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad por almacenamiento lisosomal, ciertas drogas de abuso también, como la cocaína, también el antecedente familiar de hipertensión pulmonar o de TEP, la hipertensión portal, y en fin, entre otros. Además, se han identificado ciertos fármacos y toxinas que son capaces de inducir hipertensión arterial pulmonar, es decir, de hipertensión pulmonar de grupo 1, que son los que tenemos en esta tablita de abajo, que pues ya hay unos confirmados, unos probables y otros posibles, pero pues digamos que es para mostrar que sí hay fármacos o toxinas que son capaces de inducir esta patología. En la genética, entonces, pues hasta el momento se han identificado ya varios genes cuya mutación se relaciona muy estrechamente con el desarrollo de hipertensión pulmonar, que son estos de la izquierda que tenemos acá, y otros que aún requieren de más estudios para poderlos relacionar bien con esta patología. El gen más fuertemente relacionado con la hipertensión pulmonar es el BMPR2. Es un miembro de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, y su importancia es tal que si se pudieron dar cuenta, se incluye explícitamente su mutación dentro de la clasificación de grupo 1 de hipertensión pulmonar, encontrándose mutaciones en el 70-80% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar e historia familiar, y en el 10 al 20% en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. En otros casos, puede que no sea el BMPR2 el que está mutado, sino que es el gen de la caveolina 1, este que está acá, que pues la caveolina 1 va a colocalizar el receptor BMP, que es el que codifica el BMPR2, en la membrana de las células. Es importante pues conocer los aspectos genéticos de la hipertensión pulmonar, porque por ejemplo en el caso de pacientes con hemangiomatosis capilar pulmonar y enfermedad veno-oclusiva pulmonar, la detección de una mutación bialélica en el gen EIF2AK4 confirma el diagnóstico sin la necesidad de que se haga una biopsia y pues todos los riesgos que esta implica. Además de que estos pacientes están predispuestos a desarrollar edema pulmonar,
cuando se les administran fármacos que se usan comúnmente en la hipertensión pulmonar. El estudio genético de pacientes selectos, pues también podría esclarecer exactamente la causa de la hipertensión pulmonar, con el caso de este estudio publicado en el año 2018, que cogió 1.038 pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, familiar y asociada con anorexígenos, y encontró la presencia de mutaciones causales en todos estos genes que ven aquí abajo, especialmente pues en el BMPR2, que se encontró mutado en el 15.3% de todos los sujetos del estudio. Ya para el diagnóstico, entonces, para llegar a un diagnóstico de hipertensión pulmonar, por supuesto, hace falta la sospecha clínica siempre, y para eso deben de haber signos y síntomas en el paciente que nos vayan a sugerir su presencia. Los síntomas de hipertensión pulmonar, pues típicamente son inducidos por el esfuerzo, no son específicos, y su duración desde la instauración hasta el diagnóstico puede tomar en promedio 2 años en mayores de 50 y 1 año en pacientes con 50 años o menos. Em, Esto, pues, según un reporte del registro de hipertensión pulmonar del Reino Unido e Irlanda. Este mismo reporte, pues, también incluye la sintomatología de 437 pacientes. Y como pueden ver, aquí la disnea se presenta en casi la totalidad de los pacientes, 98, casi 99%, pero pues realmente todos los síntomas que vemos aquí son inespecíficos. Los pacientes de hipertensión pulmonar pues se van a clasificar según su clase funcional también, de manera muy similar a cómo se usa sí, a cómo es la clasificación de la NIJA, teniendo que la clase 1 es en la que no existe limitación funcional a pesar de la presencia de la enfermedad, la clase 2 en la que hay limitación leve para la actividad física, la clase 3 en la que la limitación es marcada y las actividades ligeras podrían estar limitadas, y la clase 4 que ya los síntomas pueden estar incluso en reposo. Los hallazgos al examen físico pues pueden sugerir mejor la hipertensión pulmonar y además podrían orientarnos hacia la causa subyacente. Entre estos, pues podemos encontrar la elevación parasternal izquierda, un componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco, un tercer ruido cardíaco del ventrículo derecho, un soplo pansistólico de regurgitación tricuspidia o un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Y los signos que tenemos aquí en la columna de la derecha van a aparecer sobre todo en pacientes con una enfermedad avanzada en quienes la hipertensión pulmonar es tan elevada que el corazón derecho se vuelve insuficiente. Otros hallazgos al examen físico, pues como ya dije, podrían orientarnos hacia la causa subyacente, como por ejemplo en la enfermedad hepática que encontremos vinofima, telangiectasias en araña, eritema palmar, atrofia testicular o ginecomastia, o digamos la tríada de telangiectasias, esclerodactilia y ulceración digital que podría sugerir una esclerodermia. Luego de tener pues ya la sospecha clínica de que un paciente tenga hipertensión pulmonar, pues vamos a valorar la probabilidad de que ésta esté presente. Y la mejor herramienta disponible para hacerlo, pues va a ser la ecocardiografía transtorácica, que es una herramienta de tamizaje. Sin embargo, al momento de tratar a un paciente, el ECO-TT pues se queda corto, no es suficiente para tomar decisiones, y es necesario apoyarse en otros estudios, especialmente el cateterismo cardíaco derecho. Listo. Para, para valorar esta probabilidad de hipertensión pulmonar, pues se determinan especialmente la velocidad pico de regurgitación tricuspidia en asociación con otros signos ecocardiográficos de la hipertensión pulmonar. Si la velocidad de regurgitación tricuspidia es menor o igual a 2.8 o no es medible, la probabilidad es baja, pero si se asocia con otros signos, ya es intermedia. Em, si se encuentra entre 2.9 y 3.4 metros por segundo, sigue siendo intermedia a menos que se asocie con otros signos. Y si es mayor de 3.4, ya no hace falta otros signos para tener una alta probabilidad. O sea, realmente si están o no están, no va a cambiar la alta probabilidad que tenga. Esos otros signos se pueden agrupar en tres categorías grandes: alteraciones ventriculares de la arteria pulmonar y de la cava inferior y la aurícula derecha. Y para que su presencia influya sobre la probabilidad de hipertensión pulmonar, deben encontrarse al menos un signo de dos categorías distintas. O sea, no nos sirve que, digamos, tenga solo estos dos,
porque pues es una sola categoría, sino que tendría que tener, además de estos dos, uno de cualquiera de estas otras dos. Y ya identificados pues, los pacientes con factores de riesgo, vamos a buscar la causa más frecuente de hipertensión pulmonar primero. Y estos serían las cardiopatías izquierdas y las neumopatías crónicas, como ya había mencionado, que se vendrían siendo respectivamente los grupos 2 y el grupo 3. Para esto, pues tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a orientarnos, además de la anamnesis y los antecedentes del paciente y el examen físico, que en muchos casos podrían ya sugerirnos la causa subyacente. Dentro de esas herramientas, pues tenemos el electrocardiograma. Los hallazgos electrocardiográficos son más comunes en la hipertensión pulmonar grave y cabe resaltar que un electro normal no nos va a excluir el diagnóstico. Entre los posibles hallazgos, pues tenemos una P pulmonar, un eje desviado a la derecha, signos de hipertrofia ventricular derecha, la prolongación del QT corregido y del QRS que nos indican sobre todo enfermedad grave, el bloqueo completo de rama derecha y la presencia de arritmias supraventriculares, especialmente el flúter. Y pues aunque también puede darse arritmias ventriculares, realmente son poco frecuentes. En la radiografía de tórax, entonces esto pues dependiendo de la etiología se puede encontrar dilatación de arteria pulmonar central contrastada con la pérdida de los vasos periféricos. También se puede encontrar agrandamiento del atrio y del ventrículo derecho. En casos de enfermedad cardíaca izquierda podría verse congestión venosa y cuando el paciente pues tenga una neumopatía crónica pues se encontrarán los hallazgos que correspondan a cada una. Dentro de las pruebas de función pulmonar, a menudo pues los pacientes de grupo 1 tienen volúmenes pulmonares reducidos, leve a moderadamente. Sin embargo, pues en pacientes con EPOC los volúmenes residuales se encuentran elevados. Asimismo, en este mismo tipo de pacientes, la presencia de un patrón obstructivo y de LSO disminuida indica que muy seguramente la hipertensión pulmonar es secundaria a la EPOC. Esta DLCO pues, se encuentra reducida en la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar y permite orientar, por ejemplo, en los casos de enfisema combinado con fibrosis pulmonar, que tiende a pseudonormalizar la espirometría. En los gases arteriales, pues la PO2 suele estar normal o levemente reducida por la hiperventilación alveolar en reposo que tienen muchos pacientes con hipertensión pulmonar, mientras que la PCO2 puede estar aumentada, sobre todo en pacientes con EPOC. Es muy importante, además de todo esto, buscar si el paciente tiene SAOS, porque hasta el 70-80% de los pacientes de grupo 1 se ha encontrado que lo tienen, para lo cual pues podría hacerse una polisomnografía si pues la sospecha clínica es alta. Dentro del ATAC, pues esta nos va a proporcionar información sobre alteraciones que puedan explicar la hipertensión pulmonar, como por ejemplo la esclerosis sistémica, si encontramos dilatación esofágica, defectos cardíacos congénitos no detectados previamente, en fin. E incluso en pacientes a quienes se les haya hecho un ataque por cualquier otro motivo, podría verse un hallazgo incidental que permita identificar o sospechar mejor la presencia de hipertensión pulmonar, como un aumento del diámetro mayor o igual a 29 milímetros de arteria pulmonar, un aumento del cociente pulmonar aorta ascendente mayor o igual a 1, o un cociente segmentario arteria-bronquio mayor a 1,1 en 3 o 4 lóbulos, que tiene una especificidad para hipertensión pulmonar de casi el 100%. La gamografía de ventilación-perfusión, pues es de utilidad sobre todo en la sospecha de hipertensión pulmonar de grupo 4 o tromboembólica crónica, y pues ya la vamos a ver más adelante. Asimismo, pues en este grupo son útiles la TAC contrastada y la angiografía. La resonancia cardíaca, resonancia magnética cardíaca, pues realmente no es que se use mucho, es bastante cara, y, pero pues afortunadamente es muy precisa y reproducible, porque la resonancia, recordemos que tiene unas ventajas sobre el ATAC, especialmente en la calidad de la imagen, y en este estudio tiene un alto valor predictivo positivo de hipertensión pulmonar, el realce tardío de gadolinio, la distensibilidad reducida de la arteria pulmonar y el flujo retrógrado. La ecografía abdominal pues, se usa sobre todo en pacientes que se sospecha hipertensión portal, que puede ser una de las causas de hipertensión pulmonar. Dentro de análisis de sangre, pues es necesario en todos los pacientes que se determine un perfil bioquímico completo, un cuadro hemático y hormonas tiroideas,
que podrían orientarnos un poco hacia la causa subyacente o también ayudarnos a monitorizar el daño a órganos finales. Dentro de la inmunología, se debe buscar especialmente enfermedades del tejido conectivo, hepatitis y VIH en todos los pacientes. Se puede iniciar con pedir unos ANAS y dependiendo de los resultados y las sospechas se puede ampliar el panel con anticentrómeros, antitopoisomerasa, anti-DNA, anti-LA, pues digamos ya de cómo estemos orientados en el paciente. Y importante, en los que sean del grupo 4, hay que buscar anticuerpos antifosfolípido, anticardiolipídicos y anticoagulantes lúpicos. Y además, pues en general, otra prueba importante es la de el NT-proBNP, que es un predictor de peor pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar. Una vez tenemos identificado al paciente con signos y síntomas de sospecha, al que se le hizo un ecocardiograma y lo estratificó en alta o intermedia probabilidad, y después de una serie de pruebas orientadas a la patología de base sospechada, que siempre serían las más frecuentes primero en la lista, las neumopatías y las cardiopatías izquierdas, pero pues si aún no hay una causa definitiva o una causa clara, entonces vamos a hacer una gamografía, ventilación, perfusión. El objetivo de la gamografía, ventilación, perfusión, pues es detectar pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 4, es decir, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y es incluso más sensible que el angiotac para detectar esta patología. Su sensibilidad es del 90 al 100% y su especificidad del 94 al 100%. La imagen de la derecha, esta, eh, es una gamografía de ventilación perfusión con tecnecio 99 en la que se pueden observar múltiples defectos de la perfusión bilaterales y segmentarios, y la de la izquierda es una normal para que comparen pues cómo se ve. Algunos estudios indican que el ATAC por emisión de fotón único es el mismo espectro, puede ser superior a la gamografía y al angiotac, pero pues hacen falta más estudios para determinar eso. Entonces, otra vez, llegó el paciente con signos y síntomas sugestivos de hipertensión pulmonar. Le hicimos ecocardiograma para valorar la probabilidad de hipertensión pulmonar y le dio alta o intermedia. Se le pidieron estudios adicionales buscando las causas más frecuentes, el grupo 2, las cardiopatías izquierdas, y el grupo 3, las enfermedades pulmonares. Los resultados no mostraron una relación causal con hipertensión pulmonar y se le hizo una gamografía de ventilación perfusión. Esto pues con el objetivo de ver si el paciente tiene hipertensión pulmonar de grupo 4 sobre todo. Si en la gamografía se ven múltiples defectos segmentarios en la perfusión, es muy posible que el paciente tenga hipertensión pulmonar del grupo 4. Y para confirmar el diagnóstico, pues se le hace un cateterismo cardíaco derecho. Y si no, de todas formas, toca hacer el cateterismo cardíaco derecho. O sea, es mandatorio en los grupos 4, 1 y 5, prácticamente. El cateterismo cardíaco derecho, pues, es necesario para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Pues ya había dicho, en los grupos 1, la hipertensión arterial pulmonar, y en el 4, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Recuerden que es un procedimiento invasivo que aunque en centros expertos tiene bajas tasas de morbilidad cercanas al 1% y de mortalidad menores al 0.1%, no está exento de riesgos. Los principales datos que vamos a tener de este estudio para, para tener en cuenta para el diagnóstico de hipertensión pulmonar van a ser la presión arterial pulmonar media y la presión en cuña o de enclavamiento, que nos reflejan directamente la presión del lado izquierdo. Y esta se calcula a partir de la media de 3 mediciones. Tienes que calcular la resistencia vascular pulmonar, que se hace a partir de esta fórmula, en la diferencia entre la presión arterial pulmonar media y la presión en cuña o presión en enclavamiento. Todo esto sobre el... Adicionalmente, pues puede aprovechar para hacer una angiografía con algunos pacientes en quienes tengan angina. Entonces la arteria pulmonar está tan dilatada que comprime el tronco coronario como izquierdo y genera el síntoma anginoso. Además de que pues también se podría determinar ahí la presencia de enfermedad. Hay un grupo de pacientes que responde muy bien a altas dosis de calcio antagonistas, específicamente amlodipino, nifedipino y diltiazem,
Y para esto, pues se va a hacer un test de vasoreactividad durante el cateterismo cardíaco derecho, única y exclusivamente en tres grupos. En la hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria y eh, la asociada al consumo de fármacos y toxinas. Pues los tres son del grupo uno. Y para esta prueba, pues se administra óxido nítrico inhalado a 10-20 partes por millón u otras alternativas como el epoprostenol intravenoso, que es un análogo de prostacyclina, pero el óxido nítrico es la principal opción. Y ya para determinar que esa prueba de vasoreactividad es positiva, se tiene que detectar una reducción mayor o igual a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial pulmonar media hasta que se alcance un valor absoluto de esa presión menor o igual a 40 milímetros de mercurio, y todo esto con un gasto cardíaco igual o aumentado. Una vez se realiza el cateterismo cardíaco derecho, pues estos datos ya deberían ser compatibles con la definición de hipertensión pulmonar precapilar, que, bueno, acá pusimos los datos que se dan en el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar que se hizo en 2018. Y, eh, pero pues realmente es poco probable que las siguientes guías bajen ese umbral de presión arterial pulmonar media porque no hay suficientes estudios en pacientes, estudios farmacológicos en pacientes con estos valores. Eh, bueno, si la hipertensión pulmonar no es compatible con esto, pues realmente hay que considerar otra causa o pensar si queremos seguir a ese paciente, valorar un seguimiento. Eh, la gamografía de ventilación-perfusión también nos permite orientarnos hacia los grupos 1 y 5, eh, que, que pues sería cuando los defectos de la perfusión sean subsegmentarios o dispersos y no segmentarios, que pues son los característicos del grupo 4. Una aclaración importante que hay que hacer en este punto es que todos los pacientes que no tengan factores de riesgo, signos o síntomas de enfermedades cardiovasculares o pulmonares, se podría en teoría omitir gran parte del algoritmo diagnóstico e iniciar con la sospecha de hipertensión arterial pulmonar, es decir, el grupo 1, y en ellos nos vamos a guiar sobre todo por la historia clínica, identificando factores de riesgo que sean específicos para hipertensión pulmonar del grupo 1, que podrían ser historia familiar, infección por VIH, enfermedades del tejido conectivo, historia de hipertensión portal o consumo de fármacos y toxinas que se sabe inducen hipertensión pulmonar, aunque realmente el grupo 1 es bastante infrecuente, se considera una enfermedad huérfana. En este punto, de aquí, pues realmente las pruebas no van a ser muy, muy específicas para cada una de estas patologías, de todas las del grupo 1, y pues tienen que ser de acuerdo ya a los lineamientos para cada una de ellas. Ya si definitivamente pues no encontramos nada que nos explique la hipertensión pulmonar, nos van a quedar la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria y la enfermedad venoclusiva pulmonar o EVOP, HCP, que sería HCP es hemangiomatosis capilar pulmonar. Y para estas tres, pues las pruebas genéticas nos van a ser muy útiles. Como ya lo había dicho, pues la mutación del gen BMPR2 es la más común. Sin embargo, si no se encuentra mutación y los pacientes tienen historia personal o familiar de la angiectasia hemorrágica hereditaria, se pueden considerar estudiar los genes ACVRL1 y el gen ENG. Si todavía no se encuentra nada, sí, pues ya nos tocaría recurrir a estudiar otros genes que son menos frecuentes, como por ejemplo el de la caveolina 1 o el KCNK3. Y pues importante que ante el antecedente familiar de pacientes con EVOP-HCP, el primer gen que se tiene que estudiar, como ya lo había dicho, es el EIF2AK4, que pues su mutación bialélica es confirmatoria de la enfermedad y por lo tanto ya no se recomienda la biopsia pulmonar en estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Ya, ya hablando específicamente de cada uno de los grupos de hipertensión pulmonar, entonces tenemos que en cuanto al grupo 1, que es hipertensión arterial pulmonar, pues una vez tenemos el diagnóstico del paciente, vamos a evaluar la gravedad de la hipertensión pulmonar y para esto vamos a tener varios aspectos en el diagnóstico y el seguimiento del paciente. En la historia clínica,
pues debemos detectar cambios en la capacidad de ejercicio, episodios de dolor torácico, arritmias, hemoptisis o síncope, cambios en la medicación y adherencia a los tratamientos prescritos. Al examen físico, vamos a buscar información sobre la presencia o la ausencia de cianosis central o periférica, agrandamiento de las venas yugulares o ingurgitación yugular, edema, ascitis y derrames pleurales, además de la frecuencia del ritmo cardíaco y la presión arterial. La clase funcional de la OMS, que pues como ya les dije es muy similar a la de la NIJA, es la herramienta más potente, la herramienta pronóstica más potente que vamos a tener, y cualquier cambio, cualquier deterioro que se detecte de la clase funcional de un paciente es un hallazgo que nos debe alarmar y es obligatorio buscar cuál fue la causa de ese deterioro clínico. La ecocardiografía, perdón, es importante en el seguimiento de estos pacientes. Se puede hacer cada 6 o 12 meses o siempre que haya un empeoramiento clínico, y es importante porque la función del ventrículo derecho es un factor determinante en la capacidad de ejercicio y en la evolución de estos pacientes. Aunque el aumento de la presión arterial pulmonar sistólica realmente no refleja mejoría o progreso de la enfermedad, esta se ha visto que tal vez sí tiene importancia cuando su incremento es significativo durante el ejercicio. Entonces, es decir, mayor a 30 milímetros de mercurio, lo que sí refleja lo que posiblemente sí refleja una función, una mejor función del ventrículo derecho, y se asocia con una evolución más favorable a largo plazo que un incremento moderado o nulo. El cateterismo cardíaco derecho pues no es útil solamente en diagnóstico, sino también en seguimiento, sobre todo en los pacientes vasoreactivos a calcio antagonistas. Los parámetros más importantes que se van a tener en cuenta para valorar la función del ventrículo derecho y el pronóstico van a ser la presión del atrio derecho, el índice cardíaco y la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta. La presión arterial pulmonar media es útil sobre todo en los respondedores a calcio antagonistas, pero tiene bajo valor pronóstico en los demás pacientes. Realmente no es muy claro cuál es el mejor intervalo para practicar el seguimiento con cateterismo, pero se considera que pues solo se debería realizar cuando los resultados vayan a influir en las decisiones terapéuticas como la medicación o la decisión de trasplante. Sobre todo pues en los pacientes vasoreactivos, que en esos ya vamos a ver más adelante cómo se hace el seguimiento especial para ellos. Entonces, para valorar la capacidad del ejercicio del paciente, van a ser útiles dos pruebas principalmente: la marcha de 6 minutos y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que permite estratificar el riesgo de mortalidad en estos pacientes. La caminata de 6 minutos es una prueba de ejercicio submáximo, que es sencilla y económica, cuyos resultados se miden en cuánta distancia recorre el paciente en 6 minutos de caminata, en valores absolutos de distancia, más no en porcentajes predichos, y se recomienda también aplicar al final de la prueba la escala de Borg para determinar el nivel de esfuerzo. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar implica contar pues con un poco más de infraestructura, por lo menos una banda sin fin o un ciclo ergómetro, eh, para que esta se pueda realizar, y se hace como una prueba de ejercicio máximo, y nos proporciona información útil sobre la capacidad de ejercicio, el intercambio de gases, la eficacia de la ventilación y la función cardíaca durante el ejercicio. Usualmente los pacientes con hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 van a presentar un patrón con una presión parcial de dióxido de carbono baja al final de la expiración, una relación alta entre la ventilación por minuto y la producción de dióxido de carbono, un pulso de oxígeno bajo y un bajo consumo de oxígeno pico. La información pronóstica de la prueba de ejercicio cardiopulmonar es adicional a la que nos va a proporcionar la caminata de 6 minutos. Como biomarcadores, pues existen diversos que se podrían usar en pacientes con hipertensión pulmonar, pero
De todos estos, realmente los más estudiados y los más usados son el BNP y el NT-proBNP, ya que estos se correlacionan con una disfunción miocárdica, con la disfunción miocárdica, perdón, y proporciona información pronóstica en el momento del diagnóstico y del seguimiento. Cabe recordar que pues, se deben interpretar en el contexto clínico de cada paciente por las múltiples causas de variabilidad y parece ser que el BNP se correlaciona más con los parámetros hemodinámicos pulmonares y además es afectado menos por la función renal, mientras que el NT-proBNP parece ser un predictor pronóstico más fuerte en estos pacientes. Y bueno, todos esos aspectos de los que les he hablado, pues se van a tener en cuenta finalmente para esto, para con esta tabla determinar cuál es el pronóstico de mortalidad de los pacientes. En cada consulta de control, pues tenemos que plantearnos esencialmente estas cuatro preguntas. ¿Hay evidencia de deterioro clínico desde el último examen? En caso afirmativo, el deterioro clínico está causado por la progresión de la hipertensión pulmonar o por enfermedades concomitantes. La función del ventrículo derecho es estable y suficiente y el estado actual del paciente es compatible con un buen pronóstico a largo plazo, es decir, el paciente cumple con criterios de riesgo bajo. En cada control, pues realmente no es necesario evaluar todos los parámetros, pero sí por lo menos determinar la clase funcional y y una medición de la capacidad de ejercicio, bien sea la caminata de 6 minutos o la de ejercicio cardiopulmonar. Y también sería bueno, sería ideal, en la medida de lo posible, estimar la función del ventrículo derecho, bien sea con biomarcadores o con ecocardiografía. Hay que tener en cuenta que no solamente las variables de esta tabla son las que vamos a tener en cuenta, sino también los factores individuales de cada paciente, como por ejemplo el grado de progreso de la enfermedad y la presencia o ausencia de signos de insuficiencia cardíaca, la presencia de síncope o comorbilidades, la edad, el sexo, el tratamiento de base y el subtipo de hipertensión arterial pulmonar, entre otros. La evaluación de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pues debe proporcionar información también sobre comorbilidades y complicaciones de la enfermedad. Los intervalos que se muestran aquí, pues para el control, los exámenes control, pues se tienen que ajustar a las necesidades individuales de cada paciente, son realmente más aproximaciones. En cuanto al electrocardiograma, pues es importante tomarlo periódicamente para detectar de forma oportuna la aparición de arritmias que sean clínicamente significativas, ya que son frecuentes en estos pacientes. La analítica básica, que incluye un hemograma, un INR, pues el INR para pacientes que estén en tratamiento con antagonistas de la vitamina K. También incluye creatinina sérica, sodio, potasio, transaminasas hepáticas. Estas sobre todo en pacientes que se manejen con antagonistas del receptor de endotelina, que ya los veremos más adelante. También incluye bilirrubina y BNP o NT-proBNP, o ambos. La analítica ampliada pues va a incluir TSH, troponina, ácido úrico, perfil férrico y otros parámetros en función de las necesidades de cada paciente y se deberían determinar por lo menos una vez al año o siempre que el paciente tenga un deterioro clínico. Dentro de los gases, pues estos se deben tomar por lo menos cuando haya deterioro clínico, porque una PC2 arterial baja se asocia con un flujo sanguíneo pulmonar reducido y tiene implicaciones pronósticas. Además, en algunas ocasiones los pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 1 presentan hipoxemia progresiva y pueden ser candidatos a tratamiento con oxígeno a largo plazo. Como alternativa a los gases, pues podría usarse la saturación periférica de oxígeno, pero pues es menos confiable y además nos va a dar información sobre la PC2. El objetivo general del tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, es decir, de grupo 1, es lograr un estado de riesgo bajo, lo cual pues normalmente se va a asociar con una buena capacidad de ejercicio, una buena calidad de vida, una buena función del ventrículo derecho y un bajo riesgo de muerte. Esto implica además que el paciente mantenga una clase funcional 1 o 2 y una caminata de 6 minutos mayor de 440 metros. Sin embargo, pues se tienen que tener en cuenta siempre los factores individuales de cada paciente y
Por ejemplo, 440 metros podría ser una meta muy alta en pacientes ancianos o con comorbilidades y podría ser una meta demasiado baja para pacientes jóvenes. La estrategia de tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar se divide en tres pasos esenciales: medidas generales y terapia de apoyo. Segundo, pues sería el manejo farmacológico como tal, que tiene que ser el aprobado para hipertensión arterial pulmonar en pacientes que no sean reactivos, o altas dosis de calcio antagonistas en pacientes que sí sean vasoreactivos. Y valorar después, como tercer punto, si la respuesta al tratamiento es inadecuada, se deben combinar entonces secuencialmente los fármacos aprobados, como ya vamos a ver más adelante, y considerar el trasplante pulmonar. Dentro de las medidas generales, entonces tenemos actividad física y rehabilitación. En este aspecto, pues se recomienda que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar se mantengan activos dentro de los límites de sus síntomas y eviten la actividad física excesiva que pueda conducir a una exacerbación de los síntomas. Para pacientes que estén desacondicionados, se debe iniciar un programa de rehabilitación supervisada una vez cuenten con manejo farmacológico óptimo y se encuentren clínicamente estables. Para eso, pues tenemos tres modalidades de ejercicio supervisado que se incluyen en el programa de estos pacientes. Ejercicio de resistencia, que se debe trabajar 2 a 3 sesiones por semana, 10 a 25 minutos cada una. Fuerza, que se tiene que trabajar 1 o 2 veces por semana, 15 a 30 minutos. Y entrenamiento de músculos respiratorios, que se tienen que trabajar 5 a 7 veces por semana, casi todos los días, 10 a 15 minutos por sesión. Además, importante que las actividades de la vida diaria del paciente tienen que ser de baja intensidad, pero el paciente tiene que mantenerse activo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo posible, no se puede quedar quieto. En cuanto al embarazo, este se asocia con una importante tasa de mortalidad y por lo tanto no se recomienda que ninguna mujer con hipertensión arterial pulmonar se embarace. Aunque pues en pacientes bien controladas y sobre todo en aquellas vasoreactivas se ha visto una mejoría en las tasas de mortalidad, pues realmente en un estudio que, que tuvo 26 embarazos en total en 3 años de seguimiento, se registraron 3 muertes, que sería el 12% de la población de ese estudio, y una paciente, el 4%, requirió trasplante urgente de corazón-pulmón por presentar insuficiencia cardíaca derecha. Por el riesgo, pues se recomienda el uso de métodos anticonceptivos de barrera, y los preparados de progesterona sola también son efectivos y evitan los problemas potenciales que tendrían los estrógenos, pero el Bosentan, que es un antagonista del receptor de endotelina que se usa en estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar, podría reducir la eficacia de los anticonceptivos orales porque tiene metabolismo hepático. El DIU liberador de levonorgestrel también es efectivo, pero su inserción podría desencadenar una reacción vasovagal que podría ser mal tolerada en pacientes con hipertensión arterial pulmonar grave. También importante que en pacientes con hipertensión arterial pulmonar y que queden embarazadas, se les tiene que ofrecer la opción de interrupción voluntaria del embarazo, porque tienen un alto riesgo de que la madre fallezca. En pacientes posmenopáusicas que tengan síntomas no tolerados, también se podría considerar la terapia hormonal, pero se tiene que combinar con anticoagulantes orales, preferiblemente. Cuanto a cirugías selectivas, lo mejor es evitarlas, pero si pues finalmente las realizan, se tiene que optar por anestesia epidural y también se tiene que hacer una conversión temporal al tratamiento intravenoso o nebulizado, mientras que el paciente vuelve a tolerar la vía oral. En cuanto a la prevención de infecciones, pues estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar son susceptibles a sufrir neumonía. De hecho, esta representa el 7% de la causa de muerte en estos casos, y por eso se recomienda la vacunación contra influenza y neumococo. En cuanto al apoyo social, entonces se les debe brindar apoyo psicosocial por el impacto en las distintas dimensiones del ser humano que tiene esta enfermedad, para lo cual es importante contar con psiquiatría, psicología y trabajo social para el apoyo y también para la planificación anticipada
de desenlaces que sean percibidos negativamente por el paciente, como la derivación a cuidados paliativos. La adherencia al tratamiento, importante, no solo aquí, sino en cualquier patología, se tiene que supervisar periódicamente. La adherencia de los pacientes, pues, tiene que ser supervisadas y también se tiene que intentar, en la medida de lo posible, simplificar los regímenes para que se le facilite más al paciente ser adherente. En cuanto al desplazamiento, pues se refiere más que todo al desplazamiento por avión o al desplazamiento a altas alturas. Estos pacientes que deban usar aviones para desplazarse es preferible administrar oxígeno a 2 litros por minuto por los efectos fisiológicos de la hipoxia que ya conocemos. Y esto es recomendable sobre todo en aquellos que tengan clase funcional 3 o 4 o que tengan una PO2 que usualmente esté por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Además, también la guía recomienda que se eviten altitudes superiores a los 1500 metros sobre el nivel del mar sin oxígeno suplementario. En cuanto a la consejería genética, pues está sobre todo en los contextos mencionados antes, en el diagnóstico, para aquellos pacientes en quienes se identifique una mutación causal de la enfermedad. Esta consejería es importante para planificación familiar, también para vigilancia estricta de familiares que posiblemente estén afectados y también para apoyo psicosocial por el impacto que pueden causar los resultados. Y la terapia de apoyo, pues esta incluye medidas farmacológicas no enfocadas a tratar la hipertensión arterial pulmonar, sino a prevenir posibles complicaciones o efectos adversos implicados en el manejo farmacológico específico. Tenemos anticoagulantes orales, que se indica siempre la anticoagulación es mandatoria en pacientes con hipertensión arterial, perdón, con hipertensión arterial pulmonar hereditaria, idiopática y la causada por anorexígenos. Además, pues también pues estaría indicada en aquellos con factores de riesgo, como insuficiencia cardíaca, inmovilidad, trombosis venosa, etc. En quienes se usa, se manejan con prostaglandinas intravenosas, pues ya la anticoagulación viene implícita porque tiene riesgo de trombosis del catéter y se necesita del catéter que se usa en esta terapia. Los diuréticos pues se recomiendan sobre todo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar que tengan además insuficiencia del ventrículo derecho y retención de líquidos, y se podría considerar asociar antagonistas de la aldosterona siempre y cuando se vigile estrictamente la concentración de electrolitos. Además, pues el monitoreo de la función renal también debe ser constante para evitar los efectos adversos de la reducción del volumen intravascular. En el oxígeno, pues realmente no se ha demostrado que mejore el curso de la enfermedad, pero sí hay evidencia de que de que hay beneficio sintomático y también favorece o mejora la desaturación corregible durante el ejercicio en pacientes con PO2 menor a 60 o que saturan menos de 91%. La digoxina pues puede usarse en quienes tengan taquiarritmias atriales y se ha demostrado que además mejora el gasto cardíaco en episodios agudos de hipertensión arterial pulmonar idiopática, aunque se desconoce su eficacia en la administración crónica. En cuanto a otros fármacos cardiovasculares como IECA, SARA-2, betabloqueadores, ivabradina, no se recomienda su uso en pacientes con hipertensión arterial pulmonar porque no existen datos suficientes sobre su utilidad y sobre su seguridad en sus pacientes. La anemia y el estado férrico, pues es bastante frecuente que estos pacientes tengan deficiencia de hierro y parece que se asocia con la capacidad de ejercicio, esa deficiencia se asocia con capacidad de ejercicio reducida y con una mortalidad más alta, independientemente de que haya anemia o del grado de anemia. Por ese motivo, pues las guías nos recomiendan monitorizar regularmente el estado férrico y en caso de que haya deficiencia, iniciar tratamiento de sustitución, preferiblemente intravenoso, por la posible reducción en la absorción de hierro oral que señalan algunos estudios. Antes de hablar de la farmacoterapia, definamos qué se considera una respuesta al tratamiento adecuada e inadecuada según las guías vigentes. Una respuesta adecuada es
que el paciente con hipertensión arterial pulmonar alcance o mantenga un perfil de riesgo bajo, mientras que una respuesta inadecuada es que el paciente mantenga o alcance un perfil de riesgo intermedio. Del manejo farmacológico, pues primero vamos a hablar de los calcioantagonistas, que realmente es algo muy breve. Recuerden que para determinar si los pacientes son candidatos a este manejo, deben demostrar ser vasoreactivos cuando se les hizo el cateterismo cardíaco derecho en el diagnóstico. Única y exclusivamente, esta prueba se hace, recordemos, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria y asociada al consumo de fármacos y toxinas. Solo esos tres. Los calcioantagonistas más estudiados son el nifedipino, el diltiazem y el amlodipino, pero sobre todo el nifedipino y el diltiazem. Y pues la elección de cuál usar va a depender de la frecuencia cardíaca del paciente. La presencia de bradicardia relativa pues nos va a favorecer más el uso de nifedipino y la presencia de taquicardia relativa va a favorecer el uso de diltiazem. Las dosis diarias de estos fármacos que se han demostrado eficaces son bastante altas, como pueden ver, para nifedipino 120 a 240 miligramos, para diltiazem desde 240 hasta 720 miligramos y amlodipino hasta 20 miligramos. Por ese motivo, pues es recomendable iniciar con dosis bajas y gradualmente ir subiéndolas con precaución hasta que se alcance la dosis máxima tolerada por el paciente, que generalmente va a ser limitada por hipotensión sistémica y por edema periférico de miembros inferiores. En estos pacientes que sean vasoreactivos, se tiene que hacer un seguimiento estricto con evaluación completa y el cateterismo cardíaco derecho de control debe realizarse cada 3, 4 o hasta máximo 6 meses, preferiblemente, por motivos de seguridad y eficacia, para ver si pues, la terapia sigue siendo efectiva o no. Eh, las definiciones que les mencioné en la diapositiva anterior de la respuesta adecuada e inadecuada al tratamiento, pues en estos pacientes, específicamente en estos, en los vasoreactivos, no se tiene tanto en cuenta, pero sí se tiene en cuenta para los demás del grupo 1. En estos casos, en los pacientes que se manejan con calcio antagonistas, si si el paciente no alcanza una clase funcional 1 o 2 con una mejoría hemodinámica que alcance casi la normalización, se tienen que asociar otros fármacos aprobados para la hipertensión arterial pulmonar y, importante, no se tienen que interrumpir los calcioantagonistas porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de deterioro clínico. Eh, bueno, acá un poco de fisiología para recordar y para entender cómo van a funcionar los fármacos para este grupo 1. En la arteria pulmonar normal, recordemos que hay un equilibrio entre las influencias de relajación y de constricción. Sin embargo, en la hipertensión arterial pulmonar se incrementa, se incrementa la producción de endotelina 1 y se reduce la producción de prostaciclina y óxido nítrico, con lo que el equilibrio pues, se nos va a desplazar hacia la constricción y la proliferación del músculo liso vascular. La base del tratamiento pues, son los vasodilatadores, sin embargo, los que se usan en la hipertensión sistémica son problemáticos porque reducen la tensión arterial y esto puede generar una reducción de la perfusión pulmonar. En general, los tratamientos van dirigidos al antagonismo de la vasoconstricción y a favorecer la vasodilatación pulmonar. Además, como existen múltiples vías posibles de intervenir, es posible incrementar la eficacia de la terapia mientras se reducen los efectos secundarios al utilizar combinaciones farmacológicas. La terapia combinada de entrada, es decir, pacientes que no tienen tratamiento previo, se inicia de una vez con 2 fármacos. Bueno, la combinada doble se inicia en 2 fármacos, la combinada triple se inicia en ya 3. Es el ideal, la combinada es el ideal ahora, y realmente no tienen por qué dar pacientes en monoterapia, porque pues la combinada ya ha demostrado ser superior a la monoterapia inicial, porque mejora la sintomatología, la capacidad de ejercicio y el pronóstico, importante, comparada con la monoterapia inicial. En pacientes que ya tienen una monoterapia instaurada, si nos llegamos a encontrar con uno, por ejemplo, pues se ha demostrado también que si se le suma otro fármaco, se pueden mejorar la capacidad de ejercicio, la hemodinamia y el pronóstico comparados con los pacientes que continúan con su monoterapia de base.
por lo que pues es mandatorio la transición a terapia combinada doble cuando nos encontremos con un paciente que solo está con un fármaco. Eh, Dentro de las opciones farmacológicas que tenemos para tratar la hipertensión arterial pulmonar, si es de grupo 1, creemos que estamos en grupo 1, tenemos los antagonistas del receptor de endotelina, pues en general se recomiendan para pacientes con cualquier clase funcional, eh, como pueden ver ahí en la tabla, entre los cuales tal vez teóricamente el preferido es el ambrisentan, pero el macitentan pues se ha demostrado que es equivalente. El ambrisentan pues teóricamente se prefiere porque inhibe selectivamente el receptor de endotelina A, que es el que media la vasoconstricción y la proliferación. Además, genera elevación de enzimas hepáticas en hasta el 3% de los pacientes, comparado con bosentan, que las eleva hasta en el 10%, casi un poco más de 3 veces, sí, de 3 veces en los pacientes, de la cantidad de pacientes. Y con el macitentan, pues se ha visto que hasta el 4.3% de los pacientes tienen una reducción en la hemoglobina por debajo de 8 gramos por decilitro. La dosis de ambrisentan es de 5 miligramos diarios en una sola dosis, que puede aumentarse hasta 10 si el paciente la tolera bien. Y por supuesto, pues es importante monitorizar la función hepática cada 1 o 2 meses, o 3 máximo. En los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pues los que más tienen evidencia son el sildenafilo y el tadalafilo, y pueden administrarse en general en pacientes con cualquier clase funcional. Los tres estudiados se ha visto que tienen perfiles de eficacia y efectos adversos similares, que por lo general tienden a ser leves o moderados. La dosis de sildenafilo es 5 a 20 miligramos cada 8 horas, aunque pues en Colombia no hay esa presentación tan bajo, entonces se puede hacer con media tableta de 50. Y tadalafilo, la dosis es 5 miligramos cada 24 horas, se inicia con media tableta y luego se sube a los 5 de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y pardenafilo se ha demostrado pues que la dosis efectiva es 5 miligramos cada 12 horas. Dentro de los estimuladores de la guanilato ciclasa, tenemos el biosiguat, que estimula la producción de guanilato ciclasa soluble, y se ha demostrado que tiene efectos antiproliferativos y antiremodeladores, y además pues tiene perfiles de eficacia y seguridad similares a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Perdón. Su dosis, la dosis del biosiguat, pues se inicia con 1 miligramo cada 8 horas y se aumenta gradualmente hasta 2.5 miligramos cada 8 horas. Su combinación, importante mencionar que está contraindicado combinarlo con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 por el riesgo de hipotensión y otros efectos adversos que pues, se pueden asociar. El Selexipac pues aún no está disponible en el país, pero está en evaluación para su aprobación. Los antagonistas de los agonistas, perdón, del receptor de prostaciclinas. Dentro de los análogos de la prostaglandina I2 o de la prostaciclina, existen varias opciones y solo se deben administrar en pacientes con clases funcionales 3 o 4. El fármaco con mejor evidencia, y pues que está disponible en Colombia, es el epoprostenol intravenoso, el cual ha demostrado una reducción en la tasa de mortalidad a 3 meses en pacientes de alto riesgo, tanto en monoterapia como en terapia combinada. Su administración es, eh, perdón, su administración es compleja y dado que su tiempo de vida media es de 3 a 5 minutos y solo es estable a temperatura ambiente durante 8 horas, pues requiere refrigeración y administración continua mediante una bomba de infusión y un catéter permanente. La dosis iniciales se va a dar 2 nanogramos kilo minuto y se incrementa esa misma cantidad cada 15 minutos hasta la máxima tolerada por el paciente, o de ser necesario podría ser intervalos de tiempo mayores. Perdón, disculpen un segundo que no veo el cursor. Listo. Bueno, digamos en el epoprostenol. Entonces, se ha demostrado que tanto el epoprostenol como el iloprost y el treprostinil tienen perfiles de eficacia y efectos adversos similares y suelen ser bien tolerados en general.
El iloprost inhalado, que pues está en Colombia, demostró en un ensayo clínico aleatorizado un aumento de la capacidad de ejercicio y una mejoría de los síntomas en pacientes con hipertensión arterial pulmonar media, perdón, hipertensión arterial pulmonar, además de que mejora la resistencia vascular pulmonar y reduce los eventos clínicos en los pacientes que participaron en los estudios, administrando 2,5 a 5 microgramos por inhalación 6 a 9 veces al día. Eh, y bueno, el Selexipag pues no, realmente no está aprobado aún, pero pues está en, en vías de estudio. Como les mencionaba anteriormente, la terapia combinada inicial ha demostrado ser la mejor estrategia farmacológica en pacientes que tengan hipertensión arterial pulmonar y dentro de las combinaciones que se han estudiado hasta el momento, la que mejor evidencia tiene es ambrisentan con tadalafila, como pueden ver ahí en la tabla de la guía. En pacientes con clase funcional 4, las combinaciones con Bosentan tienen mejor evidencia, pero pues Bosentan no está disponible en Colombia, entonces no. La terapia combinada secuencial, como ya dije, pues no debe usarse de entrada, no se debe usar más en estos pacientes y empezar con un solo fármaco, sino de una vez con dos. Eh, la, pero, digamos, si llegamos a toparnos con un paciente que se encuentre en monoterapia, lo tenemos que escalonar a la terapia combinada doble, dentro de las cuales las estrategias con mejor evidencia y que incluyen fármacos disponibles en Colombia se encuentran. La adición de macitentan a sildenafilo, la adición de Selexipag a antagonistas del receptor de endotelina y o inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y el sildenafilo añadido al epoprostenol. Pero esto ya en pacientes con clase funcional 3 y se podría considerar en pacientes con clase funcional 4, aunque en esta clase funcional 4 pues hay mejor evidencia del epoprostenol solo que en adición con sildenafilo. En resumen, entonces para el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, tenemos que, una vez realizado el diagnóstico, lo primero que se tiene que iniciar son las medidas generales y el tratamiento de apoyo, que sería la actividad física y rehabilitación, evitar el embarazo ofreciendo orientación de anticoncepción, evitar las cirugías selectivas, prevenir infecciones con la vacunación, el apoyo psicológico, valorar las necesidades de oxígeno, anticoagulantes orales, antiarrítmicos, diuréticos, suplencia de hierro. Eh, si el paciente demostró vasoreactividad cuando se le hizo el cateterismo cardíaco derecho, entonces se inicia primero con calcio antagonistas, como había dicho, comenzando con dosis bajas e ir subiéndolas gradualmente hasta la máxima dosis tolerada por el paciente o hasta que la terapia alcance una efectividad demostrada. Si el paciente no fue vasoreactivo o si lo fue, pero la terapia no mostró efectividad, entonces vamos a iniciar con terapia combinada en los pacientes de riesgo bajo o intermedio. Y si el riesgo fue alto, entonces sí se tiene que iniciar de una vez con terapia combinada triple, dentro de la cual pues se tiene que incluir un análogo de la prostaciclina, un antagonista del receptor de endotelina y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Si después de 3 a 6 meses la terapia inicial no fue adecuada, se va a adicionar entonces otro fármaco de manera secuencial en pacientes con terapia combinada doble. Si el paciente tenía antagonistas del receptor de endotelina y o inhibidores de la fosfodiesterasa 5, se le podría agregar Selexipag, o si tenía sildenafilo se le podría agregar macitentan sobre todo, que pues son los dos esquemas con el mejor nivel de evidencia. Y adicionalmente, en este paso sería bueno ir valorando el paciente para un trasplante pulmonar. Finalmente, si aún así el paciente no tiene una respuesta adecuada al tratamiento después de 3 a 6 meses, ya definitivamente hay que optar por el trasplante pulmonar. Eh, un procedimiento que se llama la septostomía atrial con balón consiste en la creación de un cortocircuito interatrial de derecha a izquierda que puede descomprimir las cámaras cardíacas y aumentar la precarga del ventrículo derecho y el gasto cardíaco. Este procedimiento se debe considerar sobre todo en pacientes que ya tienen un manejo médico óptimo, al que se les podrían adicionar inotrópicos intravenosos y que además tienen una clase funcional 4 refractaria a tratamiento o con síntomas sincopales graves.
Este procedimiento debe considerarse en manejos ya paliativos, realmente, o podría ser como puente para trasplante, que se realiza cuando el paciente tampoco responde al tratamiento y permanece en clase funcional 2 a 4, aunque ya hay que individualizar a cada individuo, ver la disponibilidad de donantes, la compatibilidad y pues otros muchos factores que se deben tener en cuenta en un trasplante. En cuanto a complicaciones, pues las arritmias, sobre todo las supraventriculares, son una complicación de la hipertensión pulmonar que se ha demostrado manejo efectivo con cardioversión eléctrica o ablación por radiofrecuencia. Además, tienen indicación de anticoagulación, bien sea con antagonistas de la vitamina K o con nuevos anticoagulantes orales en el caso de las supraventriculares. La hemoptisis se asocia sobre todo con hipertensión arterial pulmonar hereditaria, tromboembólica crónica y la hipertensión arterial pulmonar asociada con cardiopatía congénita. Y es una complicación que puede llevar a la muerte, por lo que un manejo urgente con embolización de las arterias bronquiales en caso de hemoptisis grave o en casos leves a moderados frecuentes podría ser necesario. Además, hay que tener en cuenta que la hemoptisis podría ser una contraindicación para la anticoagulación. Dentro de las complicaciones mecánicas, perdón, por ejemplo, podemos tener aneurisma de la arteria pulmonar, rotura, disección y compresión del tronco coronario común izquierdo, de las venas pulmonares, de los bronquios principales y los nervios laringeos recurrentes que se relacionan con la dilatación de la arteria pulmonar. El manejo quirúrgico realmente pues, no tiene mucha evidencia, aunque la colocación de stents por vía percutánea podría funcionar teóricamente en algunos casos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre los siguientes grupos de hipertensión pulmonar, empezando por el grupo 2, que es la hipertensión pulmonar causada por cardiopatía izquierda. Entonces, la hipertensión pulmonar es una de las complicaciones más frecuentes de la cardiopatía izquierda y está relacionada con la gravedad de la enfermedad. Además, esta puede agravar cualquier enfermedad del corazón izquierdo, como valvulopatías o enfermedades congénitas. Su prevalencia aumenta con el deterioro de la clase funcional. Hasta el 60% de los pacientes que tienen una disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo y el 70% de los pacientes con falla cardíaca con FEV preservada pueden presentar hipertensión pulmonar. En las valvulopatías izquierdas, la prevalencia aumenta con la gravedad del defecto y de los síntomas. Se puede encontrar hipertensión pulmonar en prácticamente todos los pacientes con valvulopatía mitral sintomática grave y hasta en el 65% de los pacientes con una estenosis aórtica sintomática. En un estudio retrospectivo realizado en un importante centro de hipertensión pulmonar, se identificó la enfermedad cardíaca izquierda como la causa de hipertensión pulmonar en el 36% de los pacientes referidos para evaluación, de los cuales el 55% presentaba hipertensión pulmonar pasiva. En el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar del 2018 mencionan que después de tomar a consideración los cambios de los últimos años con respecto a la definición de hipertensión pulmonar, proponen como definición hemodinámica de hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía isquémica es, como ya vimos grande y como lo mencionó Juan Pablo, en este caso es una hipertensión pulmonar postcapilar, que también la podemos tener pre y postcapilar combinada, entonces va a cumplir los criterios que vimos al principio. La hipertensión pulmonar postcapilar aislada con una presión en cuña, enclavamiento pulmonar mayor a 15, una presión arterial pulmonar media mayor a 20 y una resistencia vascular pulmonar menor a 3. Y ya cuando es hipertensión pulmonar pre y postcapilar combinada, encontramos un aumento en la presión de enclavamiento pulmonar, un aumento en la presión de la arteria, en la presión arterial pulmonar media y una elevación de la resistencia vascular pulmonar. Se ha utilizado el gradiente transpulmonar para distinguir la hipertensión pulmonar pasiva, que se define como menos de 12 milímetros de mercurio, y la hipertensión pulmonar activa. El gradiente transpulmonar básicamente es la diferencia entre la presión arterial pulmonar media y la presión de enclavamiento pulmonar. Sin embargo, esta definición ha sido insatisfactoria hasta tal punto que frecuentemente se ha empleado el término de hipertensión pulmonar por enfermedad cardíaca izquierda desproporcionada, porque hay pacientes que tienen cambios significativos de la hipertensión de la circulación pulmonar que no permite como clasificarlos en un solo grupo. El problema radica en que este gradiente transpulmonar está influenciado por todos los determinantes de la presión arterial pulmonar media, como el flujo, la resistencia y la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Por el contrario, la presión arterial pulmonar diastólica está menos influenciada por la presión en cuña, comparada con la sistólica y la media.
La guía nos propone el uso del gradiente transpulmonar diastólico, ya que se acerca más a las características necesarias para determinar la enfermedad vascular pulmonar. Normalmente este oscila entre 1 y 3 milímetros de mercurio y en pacientes evaluados con enfermedad cardíaca se mantiene por debajo de 5 milímetros de mercurio en la mayoría de los casos. Sin embargo, en el último simposio de hipertensión pulmonar encontraron que esta definición era muy restrictiva y variable a la interpretación. Por lo tanto, se reintrodujo el término o se reintrodujo el uso de la resistencia vascular pulmonar para reflejar mejor el impacto del ventrículo izquierdo en los resultados de estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología y de cómo ocurre una hipertensión pulmonar en un paciente que tiene una enfermedad cardíaca izquierda. Este es un esquema donde vamos a encontrar la aurícula derecha, el ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. La hipertensión pulmonar se desarrolla en la enfermedad cardíaca izquierda como una respuesta a la transmisión retrógrada pasiva de las presiones de llenado, fundamentalmente debido a la función diastólica del ventrículo izquierdo. Inicialmente, un aumento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo, esto me va a causar un aumento de la presión de la vena pulmonar y esto me va a resultar en una hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Qué va a pasar aquí? Esto me va a generar que esto me va a generar un aumento de la presión arterial pulmonar media con tal de mantener el gradiente transpulmonar suficiente para facilitar el grupo. Y esto es lo que definía pues como una hipertensión pulmonar pasiva, que es menor a 12 milímetros de mercurio. Cuando existe un aumento progresivo de la presión venosa pulmonar, se acompaña de un aumento reactivo de la presión arterial pulmonar media, con lo que aumenta el gradiente transpulmonar y esto es lo que conocemos como una hipertensión pulmonar activa, con un gradiente transpulmonar mayor a 12. Pero, ¿por qué se da esta reactividad de la arteria pulmonar? Que es diferente en este caso. Entonces, esta reactividad tiene un componente dinámico funcional que está producido por estímulos vasoconstrictores y un componente fijo. Lo primero es, en general, reversible ante estímulos vasodilatadores. Sin embargo, el componente fijo refleja el remodelado de la arteria muscular pulmonar. Fundamentalmente, encontramos hipertrofia de la media y en un menor grado fibrosis de la íntima. Por ello, el vaso arterial pulmonar pierde parcialmente su capacidad vasodilatadora. Dependiendo de la cantidad de esta pérdida, la hipertensión pulmonar será más o menos reactiva o reversible ante los fármacos vasodilatadores. La hipertensión pulmonar reactiva finalmente produce una disfunción del ventrículo derecho, ya que pues, la presión pulmonar es el principal determinante de su poscarga, y al final esta disfunción me va a llevar a una disminución del volumen minuto y una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, para hablar del diagnóstico. En las cardiopatías izquiérdas y particularmente en la insuficiencia cardíaca izquierda se puede sospechar fácilmente mediante una estrategia gradual que combina presentación clínica, algunas características ecocardiográficas específicas y algunos otros métodos diagnósticos como el electro o técnicas de imagen. Aunque no hay una sola variable que permita diferenciar la hipertensión pulmonar causada por enfermedad cardíaca izquierda de la hipertensión pulmonar precapilar, la presencia de múltiples factores de riesgo y hallazgos diagnósticos pueden motivar a la sospecha de hipertensión pulmonar causada por enfermedad cardíaca izquierda. Se debe sospechar hipertensión pulmonar cuando los pacientes presenten síntomas que no se pueden explicar por otras causas, no tienen otros signos tienen signos de insuficiencia cardíaca derecha y comorbilidades asociadas a la hipertensión pulmonar, como el síndrome de apnea del sueño, EPOC, embolia pulmonar previa o factores de riesgo de hipertensión arterial pulmonar. En la siguiente tabla encontramos algunos ejemplos de factores claves que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico de la hipertensión pulmonar por enfermedad cardíaca izquierda. Aquí encontramos lo que nos presenta la guía, puede ser por presentación clínica, la edad, los signos que tiene, ya signos ecocardiográficos que podemos encontrar, además de otras características como en el electro que podemos encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, un bloqueo de rama, una FA, entre otros. Dentro de las recomendaciones, como tal para el cateterismo cardíaco derecho en este tipo de hipertensión pulmonar, se debe realizar preferiblemente con el paciente estable. En este encontramos que se recomienda el cateterismo cardíaco derecho para pacientes de hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda, grupo 2 o grupo 3, si se va a considerar como tal un trasplante de órganos. Tengamos en cuenta que en el caso de que nosotros tengamos la hipertensión pulmonar por la cardiopatía izquierda y ya tengamos una reactividad de la arteria pulmonar, esto nos quiere decir que ya hay un daño como tal arterial en el pulmón
y nos va a llevar a pensar que tenemos que hacer un trasplante tanto cardíaco como pulmonar. Pero usualmente en un paciente que tenga enfermedad cardíaca izquierda y que tenga toda la clínica, no necesito como tal el cateterismo cardíaco derecho, como por ejemplo en otros grupos, para realizar el diagnóstico. Además, se puede considerar el cateterismo cardíaco derecho para pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar y cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar para ayudar a un diagnóstico diferencial o si esto me va a respaldar algunas decisiones terapéuticas. Entonces, para hablar como tal del tratamiento. El primer objetivo del tratamiento es mejorar el manejo general de la entidad subyacente antes de considerarse medidas específicas necesarias para la hipertensión pulmonar como tal. Esto me va a incluir ¿qué? Me va a incluir reparación de valvulopatías cardíacas en caso de que existan. En la insuficiencia cardíaca grave, la optimización de volumen tiene una importancia crítica y va a requerir monitorización invasiva. Se ha demostrado que el implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda puede reducir las presiones pulmonares durante la descarga del ventrículo izquierdo sin aumentar el riesgo de insuficiencia del ventrículo derecho después del implante. Otras recomendaciones es identificar los trastornos concomitantes que me van a llevar a la hipertensión pulmonar, como el EPOC, síndrome de apnea del sueño, embolia pulmonar. Los fundamentos para el uso de tratamientos de la hipertensión arterial pulmonar en este grupo específico se asientan en resultados a corto y largo plazo de estudios donde se evaluó más o menos el uso de prostanoides, antagonistas de receptores de endotelina e inhibidores de fosfodiesterasa. La mayoría de los estudios concuerdan en haber registrado mejoras en los parámetros hemodinámicos, capacidad de ejercicio y síntomas. Sin embargo, pues presentaban importantes limitaciones metodológicas, por lo que pues no se puede proporcionar evidencia suficiente. Al momento de la publicación de la guía, se encontraban 2 estudios multicéntricos en curso para evaluar el tratamiento de la hipertensión pulmonar causada por enfermedad cardíaca izquierda, que era uno con el sildenafilo, que era el SILF-HF, o con el macitentan, que era el Melody 1. A la fecha del sildenafilo sigue en curso, pero el Melody ya publicó sus resultados, los cuales son los siguientes. Entonces, en el Melody fue un estudio prospectivo multicéntrico ciego aleatorizado placebo control, donde se evaluó, es un estudio donde se evaluó las 12 semanas la seguridad y la tolerabilidad del macitentan en pacientes que tuvieran hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar debido a una disfunción ventricular izquierda. En este estudio comparaban el uso de macitentan 10 miligramos vía oral, una tableta al día versus el placebo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con hipertensión de este grupo con fiebre reducida que tuvieran un manejo diurético óptimo. Se excluyeron pacientes con una hipertensión pulmonar diferente en grupo 2 y aquellos que estuviesen siendo tratados con alguna terapia para hipertensión arterial pulmonar. De los 63 pacientes, 31 recibieron macitentan y 32 placebo. De los pacientes de macitentan, solo 28 completaron el estudio, 2 fallecieron y 1 se retiró. Dentro de las características de la población encontramos pues bastantes datos similares. La edad es una media similar. El sexo sí fue predominantemente mujeres en el grupo del macitentan. El diagnóstico medido en años de la disfunción del ventrículo izquierdo fue de 0.9 en macitentan y 1.5 en placebo, y el diagnóstico de la hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar medido en años fue de 0.2 para ambos grupos. Tienen un hija clase 3, ambos grupos. La presentación de FA, diabetes y falla cardíaca derecha, hipertensión arterial fue relativamente similar en ambos grupos, y la fiebre predominante fue mayor al 50%. Entonces, ¿qué encontramos? Tenemos resultados primarios y resultados secundarios. El primario era la cantidad de pacientes que presentaban un aumento en la retención de líquidos. Esto se definía ya sea como un aumento más del 5%, más de 5 kilogramos de peso, o la necesidad de administración de diuréticos intravenosos. También el empeoramiento de la clase funcional medido en NIHA al final del tratamiento. Vemos que 7 pacientes de los que estaban con macitentan versus 4 de los pacientes que estaban con placebo experimentaron al menos una condición en la que la mayoría fue dada por la retención de líquidos. Esto genera una diferencia más o menos del 10.8% entre tratamientos. En el grupo del macitentan, 4 de 7 presentaron un aumento de retención de líquidos en los días 10, 12, 28 y 29, y los otros ya más tardíamente, que fue en los días 57 y 65. Para el grupo con placebo, la retención de líquidos se presentó en los días 43, 50 y 61. La evaluación de los resultados secundarios relacionados con la seguridad fue mediante la presencia de efectos adversos y anormalidades en el laboratorio hasta 30 días después de la discontinuación del tratamiento y el cambio en la terapia de diurética, ya sea por aumento de dosis o frecuencia de la administración, hasta el fin del tratamiento.
Y en los resultados secundarios relacionados con la eficacia se midió mediante parámetros de laboratorio que incluyeron resistencia vascular pulmonar, NT-proBNP, además de otros cambios en los parámetros hemodinámicos, ecocardiográficos, la distancia caminada en 6 minutos, junto con la ocurrencia de hospitalización por descompensación de la falla cardíaca hasta el final del tratamiento. 23 de los pacientes con macitentan versus 19 de los que estaban con placebo presentaron al menos un efecto adverso, y de esto 11 pacientes con macitentan sufrieron un efecto adverso serio versus 6 de los que estaban con placebo. Estos efectos adversos serios incluyeron neumonía, falla cardíaca aguda y congestiva, síndrome cardiorrenal, una falla respiratoria crónica, una falla ventricular izquierda, edema pulmonar, alguna falla pulmonar, entre otros. Esto al final originó que 5 de los pacientes que estaban en el grupo del macitentan discontinuaron su tratamiento debido a estos efectos adversos. 8 de los pacientes con macitentan tuvieron un efecto adverso relacionado con la retención de líquidos, que era nuestro resultado primario, versus 6 del grupo placebo. 2 pacientes fallecieron y ambos pertenecían al grupo del macitentan. Un paciente murió el día después de recibir la primera dosis de macitentan por una falla respiratoria primaria causada por una infección bacteriana del tracto respiratorio, y el otro paciente murió 16 días después de haber completado las 12 semanas de tratamiento y se reportó como una muerte súbita. En la mayoría de los casos, el cambio de terapia diurética se dio debido a la presencia del efecto adverso, y con respecto a los parámetros hemodinámicos y ecocardiográficos no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Ni los niveles de NT-proBNP se redujeron a la semana 12, pero el efecto del tratamiento fue del 0.77, lo cual no tuvo una reducción significativa como tal. 5 de los pacientes con macitentan y 2 del grupo placebo fueron hospitalizados por descompensación de la falla cardíaca, y estas hospitalizaciones al final se resultaron asociando con el evento primario del estudio. Para pasar a hablar del grupo 3, que es la hipertensión pulmonar causada por enfermedades pulmonares, tenemos que tener en cuenta algo. La hipertensión pulmonar leve usualmente es más frecuente que se presente cuando los pacientes tienen o enfermedad pulmonar intersticial y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC grave. Y la hipertensión pulmonar grave la podemos encontrar más en el síndrome combinado de fibrosis pulmonar y enfisema, en el cual la prevalencia de hipertensión pulmonar de por sí es alta. La prevalencia en otras enfermedades como la sarcoidosis va del 5.7 al 74%. La mayoría de los pacientes con sarcoidosis e hipertensión pulmonar tienen una extensa enfermedad del parénquima, pero también puede ocurrir en pacientes que no tengan fibrosis pulmonar. Los pacientes con histocitosis de células de Langerhans tienen una alta prevalencia con características hemodinámicas que me pueden parecer una hipertensión arterial pulmonar o del grupo 1. La hipertensión pulmonar se acompaña con deterioro de la capacidad del ejercicio, el empeoramiento de la hipoxemia y menor supervivencia. La gravedad de la hipertensión pulmonar también se asocia favorablemente con la gravedad de la enfermedad pulmonar subyacente. En estos pacientes los indicadores más comunes es la presencia de hipertensión pulmonar, son una DLCO2 desproporcionadamente baja y un PCO2 bajo. La clasificación hemodinámica es la que vemos en la tabla. Lo podemos clasificar como una enfermedad pulmonar sin hipertensión pulmonar, una enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar media es mayor a 25, y una enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar grave cuando es mayor a 35 o mayor a 25 en presencia de bajo gasto cardíaco. En el caso de que tengamos una hipertensión pulmonar grave, se debe descartar otras causas potenciales como la enfermedad cardíaca izquierda o la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. En algunos pacientes con enfermedad pulmonar va a ser difícil determinar si la enfermedad pulmonar es causada, la hipertensión pulmonar es causada por la enfermedad pulmonar o si éste sufre de dos enfermedades, es decir, tiene hipertensión arterial pulmonar o del grupo 1 y además tiene una enfermedad pulmonar crónica. Para hablar de la patogenia, entonces, la base estructural de la hipertensión pulmonar en las enfermedades pulmonares incluye 3 mecanismos potenciales. Primero, la remodelación vascular por vasoconstricción hipoxémica crónica. Segundo, la reducción del número de vasos pulmonares secundaria a una destrucción del parénquima pulmonar. Y tercero, una trombosis pulmonar asociada a inflamación vascular y disfunción endotelial. La disfunción endotelial se va a asociar a un aumento de síntesis de factores vasoconstrictores y proliferativos celulares, y también a la inhibición de factores de acción vasodilatadora y antiproliferativa celular. Entre el primer grupo encontraríamos endotelina 1 y el tromboxano, y entre los segundos encontramos la prostaciclina y el óxido nítrico. Estos cambios van a resultar en alteraciones estructurales de la pared vascular, que es lo que conocemos como el remodelado vascular, que van a ser las causantes de la hipertensión pulmonar.
La principal causa de aumento de la presión arterial pulmonar media en las enfermedades pulmonares es la resistencia, es el incremento en la resistencia vascular pulmonar como consecuencia de esta remodelación vascular que se da en los vasos. Entonces, para el diagnóstico, como les mencioné anteriormente, los síntomas clínicos y signos físicos pueden ser difíciles de identificar en pacientes con trastornos respiratorios. En pacientes con enfermedad pulmonar, el edema periférico no indica necesariamente que se trate de una insuficiencia del ventrículo derecho, ya que esta puede ser resultado de efectos de la hipoxemia e hipercamia sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, lo que recomienda la guía es que a los pacientes que presentan síntomas más graves de lo esperado por las pruebas de función pulmonar, se los debe someter a estudios adicionales, particularmente ecocardiografía, para detectar una posible cardiopatía izquierda o una hipertensión pulmonar concomitante. La ecocardiografía se le indica a los pacientes con enfermedad pulmonar con sospecha clínica de hipertensión pulmonar significativa o pues para evaluar la cardiopatía concomitante, aunque su precisión en pacientes con enfermedad pulmonar es baja. Debe valorarse siempre el estado del parénquima pulmonar por medio de un ATAC, ya que en ocasiones la alteración espirométrica no guarda relación con la desestructuración del parénquima. El diagnóstico definitivo se va a basar en las mediciones durante el cateterismo cardíaco derecho. Las indicaciones para realizar el cateterismo cardíaco derecho en pacientes con enfermedades pulmonares van a incluir, primero, pues el realizar un diagnóstico adecuado o la exclusión como tal de hipertensión pulmonar en candidatos a tratamientos quirúrgicos, sospecha de hipertensión del grupo 1, grupo 3, episodios de insuficiencia del ventrículo derecho o que los hallazgos ecocardiográficos no sean concluyentes en caso de que yo tenga alta sospecha. Este algoritmo se los traje, viene del simposio, del último simposio de hipertensión pulmonar, y primero nos dice, listo, la sospecha. Tengo la sospecha clínica o funcional de que mi paciente tiene una hipertensión pulmonar concomitante. Lo voy a soportar con un ecocardiograma porque recordemos que el ecocardiograma es como tal una prueba de tamizaje. Para confirmar lo que hago un cateterismo cardíaco derecho y ahí lo voy a estratificar. Como les dije muchas veces, puede ser o un grupo 3 o puede ser que el paciente tenga una hipertensión pulmonar del grupo 1 y además tenga una enfermedad pulmonar. Más o menos o fácilmente, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Si mi paciente tiene cambios mínimos en la TAC y si sus patrones no tiene un patrón obstructivo o restrictivo, tiene un BEF1 mayor del 60%, una capacidad vital forzada mayor del 70%, lo voy a clasificar más como del grupo 1. Si el paciente tiene un BEF1 menor del 60%, una capacidad vital forzada menor del 70% y tengo cambios extensos en la TAC del parénquima, lo voy a clasificar como una hipertensión pulmonar del grupo 3 y ahí vamos a seguir el algoritmo que es referir a un grupo experto de esto. Si es de leve a moderada, no va a ser necesidad de la terapia con fármacos del grupo 1 y si es severa, pues tengo que individualizar el caso. Los niveles de BNP o NT-proBNP son elevados y, bueno, están elevados cuando la hipertensión pulmonar es severa, pero tienen menor sensibilidad y especificidad en la hipertensión pulmonar moderada, lo cual nos puede llegar a confundir como si fuera una hipertensión pulmonar del grupo 2. En esta tabla se resumen los criterios según algunos test para evaluar la extensión de la enfermedad pulmonar, ya sea por pruebas de función pulmonar o por TAC, como les expliqué anteriormente, el perfil hemodinámico que lo vemos por el ecocardiograma del cateterismo cardíaco derecho y demás test que nos ayudan pues a orientar más un diagnóstico hacia grupo 1, grupo 3. En general, después de ver todos estos criterios, quedamos con que si mi paciente tiene un perfil que es predominantemente obstructivo o restrictivo, yo digo, él pertenece al grupo 3. Pero si veo que mi paciente predominantemente tiene un perfil hemodinámico, lo clasifico en un grupo 1 con enfermedad pulmonar al mismo tiempo. O sea, tiene las dos enfermedades, pero no quiere decir que la hipertensión pulmonar sea causada por la enfermedad pulmonar como tal. Entonces, para el tratamiento, no existe un tratamiento específico para la hipertensión pulmonar asociada a las enfermedades pulmonares. La administración de oxígeno a largo plazo se ha demostrado en una reducción parcial de la progresión de hipertensión pulmonar en los pacientes con EPOC. Sin embargo, la presión arterial pulmonar no vuelve a sus valores normales y las anomalías de los estructurales de los vasos pulmonares pues, van a permanecer inalteradas. No está recomendado el tratamiento con vasodilatadores convencionales como los calciagonistas. ¿Por qué? Estos me van a disminuir el intercambio de gases debido a que tienen un efecto inhibidor sobre la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, en resumen,
Los pacientes con enfermedad pulmonar e hipertensión pulmonar que están hipoxémicos deben recibir el tratamiento con oxígeno a largo plazo, adaptándose a las recomendaciones generales para la EPOC dadas por la guía GOLD. Se debe optimizar el tratamiento de la enfermedad pulmonar subyacente. Los pacientes con EPOC y que tengan desaturación moderada en reposo de 89-93% o desaturación inducida por el ejercicio, la terapia a largo plazo con oxígeno realmente no tiene beneficios en términos de supervivencia u hospitalizaciones. El uso de fármacos aprobados para la hipertensión arterial pulmonar no está recomendado en pacientes con hipertensión pulmonar causada por enfermedad pulmonar. Los pacientes que tengan sospecha de hipertensión arterial pulmonar, o sea, del grupo 1, y enfermedad pulmonar, que usualmente son caracterizadas por la neumonía desde el parénquima, síntomas que realmente no están explicados por trastornos mecánicos pulmonares, se le conoce también un fenotipo hemodinámico de hipertensión arterial pulmonar, pues estos sí van a ser tratados de acuerdo a las recomendaciones de tratamiento del grupo 1. Entonces, para continuar, vamos a hablar del grupo 4, que es la hipertensión pulmonar causada por tromboembolismo crónico. Esta es producida por una remodelación obstructiva de la arteria pulmonar como consecuencia de tromboembolia en grandes vasos. Se caracteriza patológicamente por un material tromboembólico y alteración de la remodelación vascular iniciado o potenciado por una combinación del defecto de angiogénesis, fibrinolisis y disfunción endotelial. En el registro español de hipertensión pulmonar, la prevalencia y la incidencia de hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico fue de 3.2 por millón y 0.9 por millón años respectivamente, aunque se ha llegado a observar una prevalencia de hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico en el 3.8% de los supervivientes a embolia pulmonar aguda. Sin embargo, la incidencia real es más baja, y va de un 0.5 a un 2%. En el registro internacional de hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, el 74.8% de los pacientes tenían algún antecedente de embolia pulmonar aguda. En las enfermedades asociadas se encontraron trastornos trombofílicos como anticoagulante lúpico, anticuerpos fosfolípidos, deficiencia de proteína C y S, que por eso era tan importante que Juan Pablo mencionaba al principio el medirlos en este grupo. Se encontró en el 31.9% de los pacientes y esplenectomía en el 3.4% de los pacientes. Entonces, para diagnosticarlo, los síntomas y signos clínicos no son específicos o están ausentes en la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico temprana. Y los signos de insuficiencia cardíaca derecha son solo evidentes en los estadios avanzados de la enfermedad. Cuando se presentan los síntomas clínicos pueden parecerse a los de una embolia pulmonar de aguda o a los de una hipertensión arterial pulmonar idiopática. En este último caso, el edema y la hemoptisis ocurren más frecuente en la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, mientras que el síncope es más común en la hipertensión arterial pulmonar idiopática. El diagnóstico de la hipertensión de este grupo se basa en hallazgos obtenidos después de al menos 3 meses de anticoagulación efectiva para poder discriminar esta enfermedad de la embolia pulmonar subaguda. Los hallazgos pues, van a incluir una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 con una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15. Tener defectos de perfusión incompatibles en la gammagrafía pulmonar, que ese es nuestro siguiente paso. Entonces tenemos síntomas y signos claros. Hice un ecocardiograma. Tengo la probabilidad del ecocardiograma, que me dio alta o intermedia. La prueba reina en estos casos es la gammagrafía ventilación-perfusión, que es la que tal como la que nos va a dar los defectos. Entonces, la gammagrafía es la técnica de primera línea para el diagnóstico debido a su alta sensibilidad de un 96 a un 97% y especificidad de un 90 a un 95%. Entonces, mi paciente presentó esos cambios compatibles en una gammagrafía de ventilación-perfusión, sí. Tiene una posible hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. ¿Qué voy a hacerle? Un angiotac. En realidad, estudios más recientes indican que tanto la gammagrafía como la angiotac pulmonar son métodos de prevención para identificar la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. La angiotac pulmonar es una técnica de imagen para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, pues esta prueba como tal no me descarta la enfermedad. Además, esta técnica me ayuda a identificar las complicaciones de la enfermedad, como la dilatación de la arteria pulmonar, que me puede resultar en compresión del tronco coronario común izquierdo y colaterales de las arterias bronquiales hipertrofiadas, y esto me va a llegar a producir, pues, hemoptisis. Y también me va a ayudar a evidenciar y también podemos mirar la localización del tromboembolismo.
Otros estudios como la TACAR torácica permite obtener imágenes del parénquima pulmonar e identificar enfisema, enfermedad bronquial, enfermedad pulmonar, además de infartos o malformaciones y deformaciones de la pared torácica. En esta imagen, los trastornos de perfusión se van a manifestar como un patrón en mosaico en el parénquima pulmonar, que con zonas oscuras que van a corresponder pues a las zonas de perfusión relativamente disminuidas. Sin embargo, el problema con este patrón mosaico es que también se puede ver en el 12% de los pacientes que tienen hipertensión del grupo 1. Llegamos a nuestro cateterismo cardíaco derecho. Esta es la herramienta diagnóstica esencial. La resistencia vascular pulmonar pre- y postoperatoria inmediata es un factor de peor pronóstico. Otra prueba como la angiografía pulmonar invasiva, voy a poder visualizar estenosis en forma de anillo, membranas, bolsas, irregularidades de pared y colaterales de las arterias bronquiales, que también me va a permitir realizar una evaluación de la técnica de la operabilidad. Si en la gammagrafía ventilación-perfusión no me dieron hallazgos compatibles como tal con los defectos que estoy buscando, puedo descartar hipertensión pulmonar. Existen unos falsos positivos de la gammagrafía ventilación-perfusión que incluyen la EVOC con hemangiomatosis, sarcoma de la arteria pulmonar, vasculitis y mediastinitis fibrosante. Entonces pasamos al tratamiento. Ya tenemos la sospecha, ya tenemos el diagnóstico, ya hicimos nuestros exámenes. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? Primero, anticoagulación permanente, sí o sí. Después voy a evaluar si puedo o no puedo operar a mi paciente. La endarterectomía pulmonar es el tratamiento de elección para la hipertensión pulmonar de este grupo. Tengamos en cuenta que la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico es la única hipertensión pulmonar que es realmente curable. Entonces, en Europa la mortalidad hospitalaria fue del 4.7% y llegó a ser aún más bajo en otros centros que tenían un mayor volumen de casos. Al contrario que la embolectomía quirúrgica para la embolia pulmonar, el tratamiento para la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico requiere una endarterectomía realmente bilateral a través de la capa media de las arterias pulmonares, y esta se realiza en hipotermia profunda y parada circulatoria. Pero yo, ¿cómo elijo qué pacientes sí opero y qué pacientes no opero? Realmente esto depende de varios factores. Estos tienen que ver con la viabilidad del paciente, la experiencia del equipo quirúrgico y los recursos disponibles. Los criterios generales van a incluir una clase funcional, según la OMS, 2 y 4, preoperatoria, la accesibilidad de los trombos en las arterias pulmonares principales, lobulares y segmentarias. Tener en cuenta que la edad avanzada por sí misma no es una contraindicación para la cirugía, y tampoco existe un umbral de la resistencia vascular pulmonar ni una medición de la disfunción del ventrículo derecho que permite la exclusión de la endarterectomía pulmonar. Los pacientes que se someten a endarterectomía o sufren de hipertensión pulmonar persistente o recurrente después de esta tienen mal pronóstico. Entonces ahí nos vamos al lado derecho del algoritmo. Tengo un paciente que me dieron los criterios y lo puedo operar. Su relación riesgo-beneficio es aceptable, lo opero. Si su cociente riesgo-beneficio es inaceptable o me presento una hipertensión sintomática persistente después del tratamiento quirúrgico o es un paciente que técnicamente no fue operable, paso al tratamiento médico. El tratamiento médico óptimo para la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico consiste en anticoagulantes, que se utiliza warfarina o enoxaparina, diuréticos, además de administración de oxígeno en casos de hipoxemia. Está recomendada la anticoagulación permanente incluso después de la endarterectomía, por eso es que lo ponemos al principio del algoritmo, porque sí o sí lo vamos a terminar anticoagulando. El uso del tratamiento médico como terapia puente para la endarterectomía como tal no está avalado científicamente. Pero estos pacientes no solamente se pueden quedar en tratamiento médico, hay algunos que les puede hacer una angioplastia con balón. La angioplastia con balón ha demostrado mejoría en síntomas, parámetros hemodinámicos, capacidad de ejercicio y función del ventrículo derecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se necesita de una gran experticia en un centro especializado. Entonces, la enfermedad pulmonar microvascular que está presente en la hipertensión pulmonar de este grupo ha proporcionado los fundamentos para el uso fuera de indicación de los fármacos que están aprobados para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar.
Según el CHEST-1, el Riociguat es el único medicamento aprobado en muchos países para el tratamiento de la hipertensión de este grupo en pacientes inoperables, pero recientemente los datos del MERIT-1, que evaluó el macitentan en pacientes con hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, evidenció mejorías en el resultado primario y la resistencia vascular pulmonar y en otras variables como es el NT-proBNP y la distancia caminada en 6 minutos. El MERIT además muestra la primera evidencia de terapia combinada en hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico, ya que el 61% de estos pacientes que estaban incluidos ya habían sido tratados previamente con un inhibidor de la fosfodiesterasa y prostanoides. Además, el macitentan demostró eficacia similar en ambos grupos, tanto los que fueron tratados anteriormente como los que no. Entonces, recomendaciones que nos deja la guía de recomendaciones básicas sobre este grupo. Se debe considerar hipertensión pulmonar de este grupo en supervivientes a embolia pulmonar con disnea en el ejercicio. Importante, no se recomienda el cribado de hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico en supervivientes de embolia pulmonar en pacientes que estén asintomáticos. No es necesario, o sea, si el paciente me presenta síntomas, sí, de lo contrario, no. Vamos a anticoagular de por vida a estos pacientes. Necesitamos un equipo multidisciplinario para evaluar la operabilidad de estos pacientes y para las decisiones del tratamiento quirúrgico. Sabemos, tratamiento de elección, endarterectomía. Se recomienda el Riociguat para los pacientes sintomáticos, clasificados como la hipertensión pulmonar persistente o recurrente tras el tratamiento quirúrgico. Para los pacientes sintomáticos que no los pude operar, puedo intentar hacerles pues tanto el tratamiento médico o los puedo considerar para llevarlos a angioplastia de balón. Y para finalizar, para hablar del grupo 5, es la hipertensión pulmonar con mecanismos indefinidos o multifactoriales. Este grupo va a incluir que tiene muchos trastornos con múltiples etiologías y patogenias. Una característica común a todas las enfermedades es que los mecanismos de la hipertensión pulmonar están poco claros y pueden originarse por vasoconstricción pulmonar, vasculopatía proliferativa, compresión extrínseca, oclusión intrínseca, una insuficiencia cardíaca de alto gasto, una obliteración vascular, insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, tenemos las alteraciones hematológicas primero. Pueden ser enfermedades sistémicas asociadas con hipertensión pulmonar, como podemos tener la sarcoidosis, como ya les mencioné anteriormente, su prevalencia relativamente del 5 al 15%, es multifactorial, puede incluir enfermedad fibrosante pulmonar, granulomas de las arterias pulmonares, mediastinitis fibrosante, vasculitis pulmonar, entre otros. Tenemos también la histocitosis de células de Langerhans, que se asocia realmente más como una enfermedad del parénquima pulmonar relacionada con el tabaco. Dentro de las alteraciones metabólicas, otras alteraciones, insuficiencia renal crónica, es muy común en la enfermedad renal terminal y es multifactorial. La anemia y las fístulas arteriovenosas que realizamos para hacer la hemodiálisis van a causar un estado hiperdinámico. Esto puede deberse a una disfunción en la proliferación vascular relacionada en parte a la uremia también, de la que se sabe que afecta pues, la vasculatura sistémica. La mayoría de los expertos coinciden en que la hipertensión pulmonar y la insuficiencia renal crónica es principalmente de origen venoso por una disfunción ventricular izquierda, que a su vez se debe al daño miocárdico pues, causado por los procesos de la insuficiencia renal como tal. La mediastinitis fibrosante, pues la lesión principal es la obliteración de las venas centrales y las arterias por el mismo proceso fibrosante. Y en el caso de los tumores, aproximadamente un 25% de los pacientes que fallecieron por cáncer tienen embolios tumorales en la circulación pulmonar. Los tumores que vemos particularmente relacionados son de estómago, mama, ovario, pulmón, riñón y colon. Las células tumorales migran a la circulación pulmonar donde aparentemente pues causan una microangiopatía. Entonces, como les mencioné, las enfermedades sistémicas asociadas con enfermedad pulmonar pueden ser las que les mencioné anteriormente por alteraciones metabólicas. Las primeras, las alteraciones pues, vasculares o sanguíneas que se ven principalmente más que todo al aumento de la hemólisis intravascular como tal, que sean por estas enfermedades, ya sean por alteraciones en la membrana del eritrocito o por un proceso que me aumente como tal la hemólisis. Y por último,
tenemos otras alteraciones, entre las que están las más raras o pues no tan comunes como la mediastinitis fibrosante. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a los expositores por tan buena ponencia y también a los asistentes. Entendemos que la charla estuvo larga y agradecemos que hayan permanecido hasta el final. Si tienen algunas preguntas, el chat está abierto y no sabemos si mientras surgen preguntas, el doctor Gil quiere hacer algunos comentarios para llevarnos a la casa. Bueno, muchachos, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Me enteré hace poco de la existencia del grupo y de verdad los felicito porque pues se nota mucho el interés que le ponen a las revisiones y pues a continuar con, pues, con la adquisición de conocimiento en esa fase tan importante en la que están ustedes. Con respecto a la enfermedad, pues la exposición yo creo que trató de abarcar absolutamente todo. Recuerdo muy bien que esta se puede considerar como un síndrome porque no todas las personas que sufren de hipertensión pulmonar tienen las mismas características y la misma expresión fenotípica de la enfermedad. Todos tienen una expresión fenotípica distinta dependiendo de cómo nosotros los estudiamos, que es basado en la causa, en la etiología. Hubo algunas precisiones que quisieras darles con respecto, por ejemplo, al riociguat. La dosis de titulación se inicia con 0.5 miligramos cada 8 horas. Es un medicamento que se utiliza titulable para poder lograr cuál es pues, la dosis máxima que tolere el paciente sin generar la hipotensión arterial sistémica y sin que sufran el resto de los órganos. Con respecto a la enfermedad, es una enfermedad que en algunos casos es huérfana. Ustedes no van a encontrar tan infrecuentemente los grupos 2 y 3, pero por ejemplo en el caso del grupo 1, que también se llama hipertensión arterial pulmonar, pues iban a encontrar que es una enfermedad huérfana, con muy, muy baja tasa de presentación y pues también que genera un costo bastante importante para el sistema de salud. Por ende, la formación de todos debe ser bien, bien buena en cuanto a esta enfermedad, porque nos vamos a enfrentar mucho en el momento de que pues, salgan en sus distintas profesiones, en especial si se van a dedicar a la parte clínica. Y se van a encontrar que en muchas ocasiones no hay que hacer ninguna intervención costosa, pero cuando nos encontramos este tipo, por ejemplo, de hipertensión pulmonar que es considerada huérfana, pues el tratamiento y el costo para el sistema de salud sí se va a multiplicar de manera exponencial. No sé si alguien en el grupo pues, que está dentro del chat tendrá alguna pregunta. No, doctor, al parecer no hay preguntas. Bueno, muchachos, gracias por la invitación. Que tengan buena noche entonces. Muchas gracias a usted, doctor. De nuevo agradecemos a los expositores y a todos los asistentes y que tengan una feliz noche.